César Bayarsky, hombre con mucha experiencia en medios, empresario, argentino, emprendedor, hombre del que se pueden conversar y charlar muchísimos temas, pero en esta oportunidad nos habla desde la inesperada meca del fútbol mundial. ¿Dónde es esto? Miami. ¿Qué pasó, César? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Buen día para todos. Sí, una cosa insólita, aunque Miami viene sorprendiéndonos desde hace ya bastante tiempo. Después de la pandemia, o promediando la pandemia, de repente se transformó, tal vez nuevamente, en el centro del mundo. Y generó este fenómeno, no solo de la inmigración normal de todo el planeta, en particular de Sudamérica, sino también de una ola de inmigración interna a Estados Unidos, con un montón de gente de Nueva York viniendo hacia Miami, pero también de California y de otros lugares de Estados Unidos. Así que Miami está ahí convertido en una especie de hub, de hervidero mundial, y encima ahora Messi, que es increíblemente un fenómeno. Mucha gente no esperaba, me parece a mí, que fuese tan grande el fenómeno de Messi viniendo a Miami. Algunos lo veían como una especie de retiro adelantado, si se quiere, o de una cosa así, un error estratégico del propio Messi, pero no, se ha transformado en un boom que no solamente es noticia en todo el planeta, sino también en Estados Unidos. Yo he visto las cadenas en inglés, las cadenas gringas, reportando sobre Messi, explicando el fenómeno, y mucha gente interesada, ni qué decir los latinos de acá de Miami, que se han convertido, digamos, como en el centro de atención del fútbol y que han hecho gala del folclore ruidoso del fútbol latino. Las barras del Inter ahora están compuestas por argentinos que cantan Muchacho y todas las versiones correspondientes. La verdad, insólito. Messi, Vos, un fenómeno. bueno, sabemos que viene creciendo, hay una intención de inversiones importantes en las películas, el soccer siempre aparece, después de lo que fue el Mundial allá en el 94, creo que fue, incluso la selección de Estados Unidos juega lindo, quiere jugar bien a la pelota, hay como una cosa que se venía gestando, pero contame, vos argentino, tenés un pibe en edad escolar, eh, que llega ya, ¿cómo es qué lugar ocupa, antes del fenómeno Messi, qué lugar ocupa el fútbol por ejemplo, donde está vos en Miami? Acá es muy normal que los chicos van a jugar, se alquilan las canchitas, todo, que no se juegan en la playa. Contanos un poquito eso, el espacio que ocupaba el fútbol hasta ese momento. Nosotros llegamos aquí unos meses antes del comienzo de la pandemia, a principios del 2020. De hecho, el 1 de enero del 2020 estábamos aquí, y entre tantas cosas lo que me llamó la atención es que especialmente en Miami, Miami County, había una gran cantidad de canchas de fútbol, del fútbol soccer. Eh, Muchas más de las que yo había visto en otros viajes así de turismo. Mi hijo, cuando comienza el high school, tiene como actividad fútbol, soccer. Le dan esa alternativa. De hecho, ahora mismo está haciendo entrenamientos de verano y va un par de veces por semana al estadio, donde comparten la cancha del fútbol americano, y moviendo los arcos lo transforman en fútbol. Y obviamente hay mucha gente entrenando. Están las academy, como le dicen, que son las escuelitas de fútbol, de las cuales una gran cantidad están conducidas, dirigidas por argentinos. Porque claro, la marca argentina, en ese sentido, tiene peso. Mi hijo me reporta que él siente un prejuicio positivo cuando dice que es argentino. Entonces, claro, no sé, como si vos te pusieses a jugar ajedrez y tuvieses enfrente un ruso. Aunque no supiera, asumirías que el tipo la tiene clara en el Está la tema. idea. ¿Y qué Entonces, tal los chicos? ¿Qué te cuenta? ¿La mueven? Porque está esa idea que, vamos, los que jugamos mediocre, que somos del montón tirando para abajo, vamos allá, tiramos la magia, paramos la pelota, levantamos la cabeza. mira, ¿Qué te contó de eso? no tengo idea en qué nivel están ahora, pero sí sé que hay muchos chicos comenzando, y digamos, lo que sucedió durante el Mundial, que fue el primer momentum, digamos, del fútbol soccer aquí, es que la historia
del Mundial, la gente, muchas personas que conocí me refirieron que habían visto el Mundial como si fuese un guión de Hollywood, donde, claro, parecía un script bien pensado, donde la selección argentina, que tenía tantos problemas, y Messi, con toda su historia, empezaron perdiendo y luego fueron remontando. Acá el primer fenómeno que vi es que mucha gente se apasionó con la selección argentina y con el fútbol durante el Mundial. Un Mundial que no parecía tener demasiadas expectativas. El Mundial de Qatar no es que era algo muy esperado, ni un clásico, ni nada por el estilo. Estaba como corrido en el tiempo, estaba el tema de la pandemia todavía en el medio. Y Se sin miraba embargo, fuerte en los boliches, en los restaurantes, sí, en las bueno, pantallas, ¿sí? nosotros estamos aquí cerca de lo que llaman Pequeño Buenos Aires, todo un área del norte de Miami Beach donde hay muchos argentinos, aunque en todo Miami, en todo Broward hay argentinos desparramados, pero aquí hay como un centro y ahí está, por ejemplo, el restaurante Manolo, que estaba totalmente abarrotado con sus pantallas mostrando las imágenes del Mundial, y todos los restaurantes de la zona que ponían las pantallas. Incluso había tanta gente que un cordobés tuvo la idea de llevar una pantalla gigante a la playa, a la misma arena, y ahí cubrió la pantalla con una carpa para que pudiese verse, y se llenó de argentinos que iban ahí a ver la final Qué del locura. Mundial. Ni qué decir que era un mundo de gente, había muchos latinoamericanos de todos lados. No me atrevo a decir que brasileros, pero sí he visto hasta, ni qué decir, peruanos y chilenos, toda la comunidad latina que hay acá, Hinchando hinchando por por Argentina. Argentina, con las camisetas de Argentina y apasionados en ese momento. Entonces, digamos que ese fue como un primer momento diferente que sucedió, me parece, aquí con el tema del fútbol, ¿no? Y la Se selección veía venir argentina. lo de Messi, se rumoreaba, estaba como una posibilidad que podía llegar. Acá cayó, era una de las opciones, probablemente estaba, no sé si Arabia Saudita, uno de estos países de los que los jeques árabes tienen miles de millones de dólares para poner y van a unos jugadores como Cristiano. Era una de las posibilidades, pero no como la más viable, como la más posible. Entonces, no es que fue una gran sorpresa, pero acá más o menos de Inter de Miami, ¿allá se veía venir esto o cayó de sorpresa? Obviamente en los medios o en los programas deportivos se comentaba, sobre todo en los que están en español. De hecho, un referente del fútbol aquí en Miami y para distintas cadenas es Andrés Cantor, que es un relator argentino que hace muchos años que vive aquí, que relató el partido de la final de Argentina y lloró en cámara y se hizo también viral su llanto por el triunfo de Argentina. Y en esos programas siempre se reportaba sobre la posibilidad de que Messi viniese. Ahora yo entiendo, por lo que estuve investigando sobre cómo fue toda esta historia, que Messi y Beckham ya tenían como un plan tal vez sutil o tal vez de charla de amigotes, pero que no fue algo repentino, que hacía años que venían con él. Y no sé si el periodismo especializado lo sabía o no, el público no sé si había esa expectativa o no, yo creo que acá en Miami nadie tenía ni idea, pero el día que se oficializó el anuncio, ahí sí, todo se transformó en expectativa y ahí en más empezó a transformarse en todo un fenómeno de la gente hablando del tema, de pensando a ver dónde va a vivir Messi, si iba a vivir acá en Sunny Isles, donde todos saben que tiene un departamento, o en Weston, o en Key Biscayne, todos tenían alguna teoría de la locación de Messi, como si eso fuese relevante, o como si todos se sintiesen potenciales invitados a comer un asado a la casa de Messi. Pero bueno, sin embargo, ahí empezó como a haber como una ebullición sobre el tema, y ni que decir el día que llegó, ya estaba reportado por las cadenas nacionales en inglés, ni que decir los medios en español, todo el mundo estaba hablando de Lío y obviamente se transformó el estadio provisorio del Inter, que ni siquiera está en Miami, está en Fort Lauderdale, está 30, 40 kilómetros hacia el norte del límite del condado. En ese estadio se transformó en un centro turístico donde todo argentino, y ni que decir en general latinoamericano, y de otros países que andaban por Miami paseando, se hacían la escapada hasta Fort Lauderdale a ver el Dry Pink Stadium, que se hizo de repente célebre, provisorio pero muy bien instalado, por cierto. Ahí está el campo de entrenamiento también, y todo el mundo iba a hacerse las fotos
al Pink Stadium. Así que en términos de marketing esto ha sido un éxito. Parece, en comparación por lo que ahí es en la cancha donde jugó ayer, que ganaron 4-0 ese Sí, estadio, así es. parece, no te diré una cancha de Nacional B, pero por ejemplo una cancha del interior, con las populares, así como parecía la cancha de Vélez, pero no es un estadio completamente cerrado. Podría ser como una cancha de un equipo de Argentina del interior del país. Pero contanos, el Inter, ¿cuál es el paralelo hasta este momento? Porque ya todos ya cambiaron la racha, ganaron 2 partidos al hilo, pero ¿cuál sería en comparación con un equipo argentino? Pues no hablamos ni de Boca, ni de River, ni siquiera de Racing, San Lorenzo, Independiente, no es uno de los equipos más importantes hasta este momento, ¿no? Ahora es el más, pero ahora está mano a mano en el equipo más importante del mundo, pero hasta este momento el Inter, ¿qué era? ¿Que un equipo de mitad de tabla para abajo? Ubicanos con eso. Nada, no tiene comparación porque la liga de fútbol viene creciendo, pero es algo que está todavía La ebullición. en el nacimiento, diríamos. O sea, existe la liga, la MLS digamos, se fundó para tratar de que el fútbol realmente se instale como deporte masivo acá en Estados Unidos, como espectáculo, ¿no? Pero no tiene comparación, es algo que están haciendo, no hay una tradición general futbolera, solo la tradición de los latinos que viven en Estados Unidos. Y esto me parece que tiene que ver con como una tercera intención de instalar el fútbol como un espectáculo masivo acá en los Estados Unidos. Según he podido saber, esto lo vienen intentando hace mucho tiempo, empezaron con Pelé en los 70, que fue como la primera intención. Hubo otras, pero la más relevante luego fue cuando vino Beckham, por ejemplo, y bueno, también fue un fenómeno, etcétera, pero no terminó de arrancar. Ahora resulta que parece que sí está comenzando a arrancar, por muchos fenómenos. Yo creo que el último censo, que fue el de 2020 justamente, demostró el crecimiento enorme de la población de origen latino, como le dicen acá, o hispano, en los Estados Unidos. Actualmente es la primera minoría entre los habitantes de Estados Unidos y son algo así como somos, como 60 millones de residentes de origen hispano en Estados Unidos, distribuidos en todo el país, Un pero mercado obviamente enorme con un con potencial focos en el sur, claro, descomunal. especialmente en South Florida, también en Texas, ni que decir en California, etcétera. Entonces, toda esta comunidad de origen hispano, que obviamente todavía conserva tradición relacionada también con el deporte, etcétera, era un objetivo de muchos empresarios diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que este tremendo negocio que tienen en Latinoamérica, pero que está mejor aprovechado aún en Europa, también lo podamos desarrollar aquí? Y yo creo que, y por lo que he leído fue así, eso fue lo que vio Beckham cuando llegó aquí, empezó a jugar, se dio cuenta cómo estaba armándose la liga de Estados Unidos, la liga que integra todo Norteamérica, que tienen campeonatos junto con México y Canadá, obviamente, el potencial del negocio, porque no estaba todavía explotado. Acá los fenómenos masivos, como todos saben, es el fútbol americano, el béisbol, ese deporte que yo nunca entendí, no sé cómo el básquetbol, pero no lograban que el fútbol soccer, fuese Vendiera. también algo atractivo para gran cantidad de público, ni siquiera para los latinos. Hubo varias fundaciones de clubes de Miami, porque todos decían, bueno, si de esto vamos a hacer un gran show, un gran espectáculo, deberíamos empezar, por ejemplo, por Miami, una especie de pseudo capital latinoamericana, lleno de, obviamente, una comunidad latina, pero claro, yo creo que la comunidad latina más fuerte en Miami son los que son de origen cubano. Y en Cuba, sí, El fútbol no es la el deporte máxima más importante tradición. por ahí es el béisbol y no tanto el fútbol. La mayoría de los cubanos que yo he conocido acá en realidad conocen el fútbol, no les gusta, pero son hinchas de la selección argentina, no de la selección cubana de fútbol, eso no existe. Messi cerró por todos lados como el esquema de negocio. Es Che, así, acá entonces, en la calle ya están todos con la camiseta, están todos con la el camiseta Inter. rosa, todos, allá también. Sí, sí, sí. Acá todo el mundo anda con la camiseta del Inter, la oficial, o con todas las versiones habidas y por haber, con el logo del Inter, con el Inter Miami. Aparte, bueno, yo creo que ahí, cuando Beckham empezó a diseñar su estrategia,
eh, lo primero que hizo es usar una cláusula de su contrato que le permitía acceder a una franquicia, y él eligió la franquicia en Miami, la podía elegir en cualquier otro lado, porque acá no había un equipo de fútbol. Y de hecho se había intentado varias veces, inclusive llegó a haber equipos que se llamaban los Toros de Miami, que no tenía mucho sentido, porque los Toros, Miami, o sea, fueron como fallidas las otras intenciones, ¿no? El último fue un club de fútbol de Miami que se llamaba Fusión, Miami Fusión, tampoco funcionó. Estos equipos traían alguna estrella, Valderrama, por ejemplo, estuvo jugando aquí en ese club, pero no lograban que deportivamente arrancaran y que fuese un fenómeno, digamos, de instalación publicitaria bien armado. Acá se ve que Beckham tomó esos antecedentes, pero al mismo tiempo no dejó de ver el potencial del negocio. Dijo, hay que hacer esto de que el fútbol también sea un negocio en Estados Unidos, porque el mercado es enorme. Es, obviamente que es el mundo, pero para empezar, la población esta de origen hispano, latino, como le dicen, que vive en Estados Unidos y que tiene los ingresos medios que tienen acá en Estados Unidos, son tremendos potenciales consumidores de todo lo que implica el fútbol. Entonces, el plan ese empezó por asegurarse esta franquicia, que no le fue fácil por muchas razones. Primero porque la liga le exigía que se armase un estadio que fuese del equipo, pero que estuviese en Miami. El que están usando ahora es provisorio, está en el otro condado, el condado de Broward, que es el condado hacia el norte más cercano al límite con Miami. Eh, Finalmente encontraron un lugar y tuvieron que hacer todo un lobby para convencer a los comisionados que realmente autorizaran la construcción de semejante cosa aquí en Miami. Fue una negociación larga, sé que tuvo un montón de dimes y diretes y de problemas y de discusiones. Los contribuyentes acá son muy cuidadosos y todos estaban atentos a que el condado no pusiese un solo dólar en todo esto. Y también los contribuyentes son muy cuidadosos de sus áreas, porque cualquiera de estas construcciones generan inmediatamente complicaciones de tránsito, etcétera. Y finalmente el estadio, ¿dónde lo van a hacer? ¿Dónde está? Bueno, el estadio actual que está usando el Inter, es que es provisorio, no está en el condado de Miami, eso es interesante. Está en Broward, en Fort Lauderdale, y es un estadio que estuvieron utilizando porque era una de las condiciones que la liga le ponía a Beckham para que puedan empezar a operar, así que construyeron este estadio provisorio, que de todas maneras es una instalación realmente espectacular, y que hoy en día los turistas que están por Miami se toman el viajecito de ir hasta Fort Lauderdale y conocer el Wright Pink Stadium, que ¿Eso lo está van a situado en desarmar? ¿Qué van a hacer? no sé a quién pertenece en realidad o si es un activo del Inter de Miami, pero el nuevo estadio lo van a construir en Miami, que también es una condición de la liga. ¿Por qué zona va a estar el estadio definitivo? El estadio definitivo va a estar justo pegado al aeropuerto de Miami. Ajá. Es en ese área y, digamos, hay un campo de golf gigantesco que está pegado al aeropuerto de Miami. Sobre esos terrenos es que van a construir el nuevo estadio que se va a llamar Miami Freedom Park, y que no solo va a contener el estadio, sino que va a ser un gigantesco parque público de unas 50 o más hectáreas, donde va a tener canchas de fútbol para uso de la gente sin cargo, para turistas y residentes. Va a haber parques para pasear, restaurantes, va a tener un hotel. Bueno, como hacen acá estos centros deportivos, etcétera, con todos los chiches. Calculan que va a estar listo para el 2025. Freedom Park, para cerrar, contanos un poquito esa historia, porque hay una cuestión vinculada con la política, con los exiliados cubanos y con el club. Contanos de qué se trata eso y por qué ese eslogan presente en la camiseta y en todo lo que tiene que ver con el Inter. Bueno, acá en el condado de Miami, la población de origen cubano está muy presente, es muy notoria. De hecho, no sé ni por qué le dicen a pequeña Habana, porque es grande, la gran Habana, es casi todo Miami, es un poco Cuba en muchos aspectos. Y la población cubana que está aquí, obviamente la mayoría han sido exiliados, refugiados políticos, gente que se ha venido directamente como pudo, en balsa, literal. O sea, uno conoce a un cubano, mi mecánico es de origen cubano y su historia es
de chico meterse de polizón en un barco y venirse para acá con lo puesto. Esas historias no son míticas ni nada por el estilo, son muy presentes y son de una generación anterior, como mucho, o dos. Entonces están muy presentes aquí. Y obviamente eso tiene un tremendo condimento político, implica muchas cosas. La mayoría de los residentes cubanos aquí, aún los de segunda generación o más, tienen esta cuestión de querer resolver, digamos, el problema de la dictadura cubana y hacen todo lo posible, han hecho todo lo posible. Hasta ahora, tremendo fracaso, pero lo siguen intentando. Y está lleno Miami de símbolos, de monumentos relacionados con el problema de Cuba y con la libertad. Freedom es una palabra muy usada en relación a todo este tema, porque, digamos, el cubano que está acá y que ha vivido esa dictadura de tantas décadas es lo que tiene, digamos, presente todo el tiempo. Cuando Beckham cambia de socios, iniciando su proyecto, se asocia con capitales cubanos muy importantes de aquí, la familia Mas, los hijos de Mas Canosa, que fue un exiliado que no solo se desarrolló como empresario en Miami, bien desde abajo, el señor empezó limpiando platos y trabajando en el puerto, y luego, a través de empresas de construcción relacionadas con el tendido de redes eléctricas, se transformó en un empresario muy importante de Miami, de Estados Unidos, llegó a estar en el ranking de los empresarios más importantes de Estados Unidos, de los 5 primeros hispanos más ricos aquí en el país. Y este señor es fundador de una fundación muy conocida, muy famosa, que es la Fundación Cubano-Americana, que siempre fue muy controversial y que estuvo relacionada con la política nacional estadounidense, apoyada por presidentes como Reagan o como Bush. Esta persona, Mas Canosa, tuvo una influencia política y en los negocios de Miami muy, muy fuerte, y a través de la fundación se dedicó no solo a comunicar el problema de Cuba a todo el mundo, sino a tratar de hacer todo lo posible para vencer a la dictadura y mientras tanto rescatar a la mayor cantidad de cubanos posible. Ha hecho una actividad muy intensa en ese sentido. Los hijos de Canosa son los socios, los señores Mas, que son socios de Beckham en este emprendimiento, y por eso es que los eslogans del Inter de Miami tienen la palabra freedom o sueños, sueños y libertad, y el Freedom Park va a ser, me parece a mí, un homenaje en relación a todo esto. Muy interesante. Bueno, Sí, sí, muchísimas muy gracias interesante. por todo esto. Seguramente da para seguir hablándolo y veremos. Seguramente ahora vendrán los títulos, los campeonatos y las estrellas, así que esperamos pronto poderlos ver por ahí. Y gracias por el contacto, César. Te mando un Gracias a abrazo. ustedes. Muchas gracias. Buen día. Chao, chao.